corazón, en nuestra mente, esa palabra que va a traer libertad a las vidas, a los corazones de los que están atados. Si usted lo cree, denle otra vez ese aplauso al que vive, porque es Él el que va a romper esas cadenas. La gloria sea para Él, aleluya. La gloria sea para Él. Gracias, Señor. Nos dejamos con la palabra bendita. Seas tú hablando. Gloria a Dios, santo es su nombre. ¿Quién vive? Cristo sea la gloria. Cristo sea la gloria. Un aplauso a la palabra de Dios, la cual usted va a recibir, la cual transforma los corazones. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga a todos los que están aquí, todos los que nos ven al otro lado. Gloria a Dios, esperando que esta palabra que el Señor puso en mi corazón sea de bendición para usted y su familia y todos los que están, lo pueden tener el privilegio de escucharla. Esperando que esto sea el mensaje que Dios ha destinado para usted en este día, que pueda de alguna manera contribuir a su edificación personal. Amén. En el nombre de Cristo. Usted puede acompañarme en 2 de Corintios 10. Gloria a Dios, santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Jesús sea la gloria. 2 de Corintios, capítulo 10. Para el siguiente domingo pueden traer un invitado, comprométanse con el Señor y con su palabra. Y Dios ha dispuesto una palabra muy poderosa. Y esperando que el próximo domingo esas personas que usted trae sean impactadas a través de esa palabra que el Señor puso en mi corazón, que estoy seguro que no solo los que vienen van a venir, van a quedar de alguna manera impactados, sino que también ojalá que Costa Rica entera. Amén. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4 y 5, usted vaya conmigo. ¿Lo tienen? Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, 2 de Corintios 10, verso 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia, repítalo usted conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Sabemos que la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y cumple su cometido, porque no llega a ti vacía, sino que debidamente cumple el propósito para el cual fue enviada, que, Señor, que llegar a lo más profundo del corazón del hombre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Amén. Todos nosotros sabemos lo que es un muro, una muralla literal. Usted puede pensar en la muralla china que se ve desde el espacio. Desde un satélite se ve la muralla china. Son tremendos muros. Tal vez otro muro, si usted se acuerda lo que era el muro de Berlín, en el cual quedó dividido Berlín en Alemania, el cual unas personas quedaron hacia un lado y familias enteras fueron divididas y no pudieron pasar de un lado a otro, porque uno estaba ocupado por lo que se conoció por Alemania Occidental y la otra Alemania Oriental. Una era tomado, ¿verdad?, influenciada por la Unión Soviética. En ese momento Mikhail Gorbachev, que era el presidente, el líder soviético, ¿verdad?, fue el que ocupó ese lugar, haciéndole pensar a las personas que tenían que ser protegidos porque los enemigos estaban hacia el otro lado.
y levantó un muro gigantesco, tremendo, larguísimo, para que, según él, protegiera a esas personas. Pero eso fue una mentira, que no necesitaban. Dividió a Alemania en dos partes. El presidente Ronald Reagan en su momento, en su mandato, fue y proclamó allá, diciéndole a Gorbachev que derribara ese muro, las cuales las personas ni se esperaron, porque la gente esperaba con ansias que ese muro se cayera, y no esperaron, porque la gente ansiaba ver a las personas que estaban al otro lado. ¿Por qué? Porque imagínate lo que era eso. Ahora, hay muros aquí, el cual nos revela la palabra de Dios. Hay murallas gigantescas, las cuales vamos a trabajar esa área en este día. Pablo nos dice que nosotros estamos en una milicia, en un ejército. Es el ejército del cielo. Amén. Usted tiene un general de generales, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Y ese Dios Todopoderoso te ha equipado con tremendas armas, las cuales usted, a través de la palabra, usted tiene que saber que existen para usted. Amén. Porque usted no puede enfrentarse a un reino de las tinieblas cuyo líder principal es Satanás, el cual usted no puede ni ver, ni cómo maquina, ni cómo hace planes contra su vida, para hacerte tropezar, para derribarte, porque él vino a matar, robar y destruir. Y usted no puede verlo, por lo tanto usted tiene que echar mano a esas armas de esta milicia que le fueron entregadas por Dios. Y son armas que, como lo vimos a la pregunta que hice al principio, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo? Y ustedes concordaron conmigo que es a través de la palabra. Jesús dice que la palabra, por lo que hay, lo que en el corazón hay, es lo que se habla a través de la boca. Entonces la palabra de Dios es algo que salió del corazón de Dios. Amén. Y que usted conoce a Dios por medio de lo que Él dijo. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. La palabra es la inspiración de Dios para los hombres. Amén. Es el método que Dios destinó para nosotros, sus hijos. Amén. Y también para el mundo, porque el mundo es llevado a los pies de Cristo a través de la predicación de la palabra. Amén. Usted conoce a Dios, diga usted: yo conozco a Dios a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que usted es un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. ¿Qué hizo usted para merecerlo? Nada. Pero Cristo lo hizo todo por usted. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Gloria a Dios. Lo que primero tenemos que entender en este texto que Pablo nos dice aquí es algo tremendo. Es que hay murallas gigantescas. Murallas levantadas primeramente en la mente. Escuche bien, iglesia, porque son murallas en la mente y en el corazón, primeramente del mundo, para que no se les revele el conocimiento de Dios. Y son murallas que el enemigo ha levantado ahí en la mente y el corazón, y las personas no saben, no conocen a Dios, ni quieren conocerlo, porque hay un muro, un gigantesco muro, y el cual solo el evangelio de Jesús puede derribarlo. Amén. Solo la oración puede derribarlo. Solo Dios con su infinito poder puede derribarlo. Amén. Gloria a Dios. Israel supo lo que literalmente fue derribar murallas como las murallas de Jericó. Amén. Israel supo lo que fue eso, y el pueblo se levantó en fiesta, y Dios, con su infinito poder, sin que el pueblo, sin que el ejército de Israel mediara de alguna manera para levantarse en armas, Dios derribó las murallas de Jericó, derritiéndolas. Amén. Poniendo al enemigo debajo de sus pies. Amén. De la misma manera, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo: mire, las armas que ustedes tienen no son carnales. Amén. Diga usted: no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿En quién son poderosas? En Dios, no en usted, para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿De qué está hablando Pablo? Que esas fortalezas que se han levantado en el mundo, en la mente, en el corazón, no es usted a punta de golpes que lo puede derribar. No es ahí quizá chismorreando, o quizás usted levantándose con ira. Eso es a través de doblar rodillas. Amén. De orar, de ayunar, de clamar a Dios, y entonces predicar la palabra para que esas murallas se caigan en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes, Señor de Señores? Denle un aplauso, Señor Dios de la gloria. Gloria a Dios. Primero tenemos que entender de que lo que nosotros tenemos viene de Dios y no del hombre ni de usted mismo.
Amén. Pedro en su momento sacó una espada para poder de alguna manera hacer que los planes que tenía Dios para Jesús. Y Pedro saca una espada y corta la oreja de aquel hombre, porque el apóstol Pedro no entendía que las armas que él debía tener no era una espada, no era un cuchillo. Tenía que entender que ahora todo dependía de Dios. Amén. Usted de la misma manera y yo tenemos que saber de que todas las cosas que tienen que venir a nosotros dependen de Dios y no de nosotros mismos. Amén. ¿Por qué tu familia, por más que usted quiera hacerle un huequito con un taladro en la cabeza para poder decirle, mira, Cristo te ama, necesitas dejar esto, necesitas, eso no se puede hacer si no es a través de la misericordia de Dios que le haga llegar eso? Amén. Es a través del Evangelio de Jesucristo. El mundo está en tinieblas porque el mundo está detrás de esas murallas. Hay murallas que se han levantado en la mente que no les permite al mundo entender lo que es el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Usted puede entender, dice la palabra del Señor, que para nosotros es locura la predicación. Amén. Amén. Pero para ellos no entienden. Es que usted entiende hoy en día por qué se debate. Usted tiene que debatir para llevar a una persona al conocimiento de Cristo, pero esa persona tiene muchos doctorados, títulos de todo tipo, pero es incrédulo. O las personas van a la universidad a volverse en ateos. Es una fábrica de ateos. Porque dice la Escritura que en el conocimiento del hombre el mundo no conoció a Dios. A Dios se le conoce a través de un corazón humillado, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Amén. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Pero eso nosotros no podemos de ninguna manera recibirlo en el mundo. No podemos porque somos como un tren sin control. Todo lo podemos, voy para adelante, no me interesa lo que se atraviese en el camino, no me interesa hasta que peguemos contra un muro y caigamos de rodillas ante Cristo Jesús y podamos reconocerle a Él. A través quizás de una enfermedad, a través quizás de un cáncer, a través de quién sabe qué montón de situaciones. Y elevamos los ojos al cielo y le decimos al Señor, como le dijo Pedro, Señor, sálvanos que perezco. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Santo es su nombre, aleluya. Amén. Debemos de entender nosotros que de Dios proviene todas las cosas, y así como Dios nos salvó a nosotros a través de su misericordia, porque alguien nos predicó la palabra, porque alguien oró por nosotros, porque alguien estuvo ahí atento a clamar, así como usted clama todas las noches, ora de rodillas, clamando por sus vecinos, clamando por el mundo, porque en lugar de chismorrear, decir que vecinito me tocó mal hablado, que maldiciente me tocó, y mejor ni salgo afuera porque me cae mal todo el mundo, usted ora y ayuna por esas personas, porque usted quiere verlos en el cielo y no verlos ardiendo en un lago de fuego. Entonces alaban al Rey de Reyes. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia hoy en día? Nos hemos engordado doctrina, nos hemos engordado teología, nos hemos engordado un montón de palabras, pero el amor de Dios por ningún lado se ve. Amén. Por ningún lado se ve. Y las personas quieren derribar los muros de aquel drogadicto, de aquella adúltera, quieren derribar todo eso, quieren a punta de golpes. Bendito sea el nombre de Jesús. Orando con los... Esas cosas solo se pueden dar, iglesia, cuando hay una iglesia que clame. Amén. Por eso la iglesia antigua siempre fue lo mejor de la iglesia siempre fue el pasado. Amén. Porque era la iglesia que clamaba, era la iglesia que adoraba a Dios, era la iglesia que no que se quejaba delante de Dios por nada. Amén. Era la iglesia que aunque estuviera en la cárcel, adoraba a Dios. Amén. Era la iglesia que en ningún momento comenzaba a hacer reclamos a Dios. Oh, santo. Porque sabían que lo mejor para ellos estaba en el cielo una vez que se fueran de este mundo. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Así igual que usted, yo te puedo decir hoy en el nombre de Jesús, la tierra prometida para Israel fue esta tierra que estoy habita y todavía se va a expandir, pero la tierra prometida que Dios tiene para la iglesia está en el cielo y desciende en la nueva Jerusalén, que va a ser la habitación tuya por siempre y para siempre. A Jesús y a la gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos quieren estar allá? A mí que me importa el hambre, a mí que me importa la enfermedad, a mí que me importa la aflicción, si todo esto es pasajero. Y yo espero aquella ciudad cuyo arquitecto y diseñador es Dios, mi Padre Celestial. Aleluya, Cristo vive, a Él sea la gloria. Amén. Murallas, hoy le he puesto este tema
Conoce a tu Dios. Oh, santo eres Amén. tú, santo. Conoce a tu Dios. Y es que usted tiene que saber, usted tiene que conocer, usted tiene que entender a Dios, conocerle a través de la palabra de Dios. Usted tiene que escudriñar siempre, saber qué piensa Dios de mí, por qué Él me amó. Es decir, por qué me ama siendo un pecador, por qué me amó tanto, que merecía el infierno y me regaló el cielo. Y yo comienzo a conocer a Dios. Y vamos a desarrollar este mensaje hoy. Porque usted tiene que saber, conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, no se enfrasca en comenzar usted a criticar. No comienzo yo a criticar a otras personas, sino que yo entiendo que el poder que en esa persona lo tiene atado es un poder totalmente espiritual. Es un poder que solo Jesucristo con su inmenso poder lo puede poner de rodillas ante Él. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Y así Él lo hará. El Señor dice en su palabra: juro que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua me confesará. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de gloria, Señor de señores y Rey de reyes? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El poder viene de Dios. Dios, el poder viene de Dios. El poder para usted viene de Dios. Hoy se ve una iglesia que ya está pleiteando más. No sabe ni entiende que usted mañana, querida iglesia, usted mañana va a ir a la calle a trabajar y se va a topar con un reino de las tinieblas que es contrario a la luz de Cristo que porta usted. Y que ese reino de las tinieblas va a tratar por todos los medios de apagar esa luz que hay en ti. Amén, amén. Así Y usted tiene que saber que tiene que orar. Usted tiene que saber que tiene que leer la palabra. Usted tiene que pedir protección de Dios. Porque te puede sacar ese tesoro tan grande que Cristo puso en tu corazón, que es la salvación, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Esas murallas se van a caer en el nombre de Jesús. Las murallas, diga usted, las murallas de los vecinos, las murallas de todas esas personas, usted póngale nombre. Piensa en un familiar tuyo que está preso de diferentes pecados, de diferentes situaciones. Usted piensa en esa persona, visualice y usted dice: esta persona por muchos regaños no va a entender, porque hay algo detrás de ella, porque su mente está entenebrecida con las tinieblas del diablo. Y todo eso se tiene que caer, porque son murallas que se van a caer por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Conociendo a Dios. Amén. Conociendo a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? ¿De qué manera yo le conozco? Porque la Biblia es un libro tremendo, en el cual se encierra el amor de Dios para usted y para mí. Pero usted tiene que saber que es el método de Dios. Iglesia, Costa Rica misma se cataloga como un país cristiano desde el norte hacia el sur, desde el este hasta el oeste. Pero cuando usted comienza a ver a las personas y ver a un presidente que tenemos, vamos a ponerlo a él, que le ardan las orejas. Y vamos a ponerlo a él cuando usted puede ver que él dice: soy cristiano, y comienza a ver usted leyes que está aprobando que van en contra de lo que es la palabra de Dios, y comienza él a poner privilegios simplemente para el peor, para el más malo, para el perdido, y comienza a hacer leyes que van en contra de la clase más humilde, y yéndose al otro extremo. Entonces usted dice: bueno, aquí esta persona dice que es cristiano, pero ¿qué le falta a él? Él, de la misma manera que yo puedo decir yo soy cristiano, y otro me va a decir a mí: pero a Víctor le falta esto. Es que ¿qué me falta a mí? ¿Qué le falta a él? Puse a él como ejemplo. ¿Sabe qué le falta a él? El conocer a Dios a través de la palabra. Amén. Amén. Porque él dice: soy cristiano, pero es un cristiano superficial. No me interesa ir a la palabra, porque no me interesa conocerlo. Prefiero decir: soy cristiano. Prefiero tenerlo ahí clavado en la pared. Por eso prefiero tenerlo tatuado en el cuerpo. Por eso prefiero tenerlo en la billetera, metido en un estuche, que tenerlo en el corazón, Santo, que leerlo. santo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Es que usted puede entender, y le voy a poner un ejemplo claro. Le voy a poner un ejemplo claro. Usted se apunte ahí, escudriñe ese tema. En Éxodo 32:5 voy a ir ahí. Quédese usted en 2 de Corintios.
En Éxodo 32:5, quiero que me escuchen. Gloria a Dios, santo es su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Escuchen esto. Voy a leerlo en el versículo 4. En Éxodo 32:4 dice: y él los tomó. Está hablando de Aarón cuando el pueblo había salido de Egipto. Y Moisés sube, para que entrar un poquito en contexto, y Moisés sube al monte Sinaí. Moisés, imagínese usted, está recibiendo de Dios la palabra. Diga usted, recibiendo la palabra. La palabra no estaba, es decir, Moisés la estaba recibiendo. El pueblo estaba sin guía, porque como usted mismo lo confesó, sin palabra no hay guía. Tiene que haber palabra para que haya guía de Dios, porque a Dios se le conoce a través de la palabra. Y Moisés estaba recibiendo allá, estaba ayunando con 40 días de ayuno y estaba orando, dice, de rodillas, estaba humillado delante de Dios, y Dios le hablaba cara a cara a Moisés, dándole la palabra de Dios a través de la ley, lo que se conoce como los 10 mandamientos esculpidos en piedra. Y el pueblo estaba abajo. Aarón era hermano de Moisés, era del pueblo de Dios, y cuyo Dios para Israel solo tiene un Dios. Y a nadie se le puede decir a Israel que usted tiene un montón de dioses. No, para el corazón de un judío, del pueblo, de un israelita, solo ellos pueden tener un Dios. Pudieron haberse contaminado con otros, pero en la mente de ellos solo existe el Dios de Israel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es que para Aarón y para Moisés, los dos tenían un solo Dios, el Dios que les sacó de Egipto con mano poderosa. Aarón y Moisés eran iguales, pero Moisés estaba recibiendo palabra, conociendo a Dios, y Aarón estaba ¿dónde? Abajo, sin palabra. Amén. Amén. Y Aarón está ahí, y Moisés se quedó mucho tiempo allá. Para los israelitas se dijeron, ¿quién sabe qué le pasó a este? Y resulta ser que comienzan a decir, bueno, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y comenzaron a dar los aretes de oro y accesorios de oro que habían recibido de Egipto. Y comienza Aarón. Entonces vamos a entrar para que usted entienda lo que vamos a leer aquí. Comenzaron a repartir el oro. Y dice, y él los tomó, verso 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición, eso usted ya lo sabe. Entonces dijeron, Israel, imagínate cómo lo dijeron, no sé cómo lo dijeron, posiblemente gritado, porque era un gran número de personas. Dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice el verso 5, y viendo esto Aarón edificó, dice la palabra, gloria a Dios, santo es su nombre, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, ¿qué dijo? Léalo usted conmigo. ¿Qué dijo Aarón? Mañana será fiesta, ¿para quién? Dice, para Jehová. No, Aarón no dijo, mañana habrá fiesta para este becerro, para este ternero. Mañana habrá fiesta, ¿para quién? Para Jehová. Para Jehová. Iglesia, recuerden lo que hablamos. Moisés está recibiendo la palabra. Una palabra que no la tiene el pueblo, una guía que no la tiene el pueblo, una brújula que no la tiene el pueblo. Igual que el mundo. Cuando el mundo no tiene palabra, no tiene brújula, no tiene guía, porque no conoce a Dios. Amén. Y Aarón está ahí, no sabe. Aarón hacía un ternero de oro. Pero dice, mañana habrá fiesta para Jehová. ¿Saben ustedes que para Aarón ese ternero era Jehová? ¿Están aquí, iglesia? Amén. Amén. Para Aarón ese ternero era Jehová. Él dijo, mañana habrá fiesta para Jehová. Y es que cuando una persona no tiene la guía, la palabra de Dios, cualquier cosa es un Dios. Usted puede entender lo que hay hoy en el mundo. Como las personas dicen, soy cristiano, pero no quieren conocer la palabra que les guía. Porque a través de la palabra de Dios es que usted pudo dejar normas, pudo dejar tradiciones, pudo dejar vicios, pudo dejar cosas que usted adoraba y que hoy en día usted conoce y entiende que estaban mal delante de Dios,
que eso que usted hacía ofendía directamente a Dios. Santo. Aarón lo que estaba haciendo, estaba ofendiendo directamente al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero para él no era malo, porque él no tenía una guía, él no tenía una palabra. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces cuando usted comenzó a entender, wow, usted recibió a Jesucristo y soy salvo a través de su gracia. Pero cuando usted en verdad no sabía lo malo que era usted. Usted no sabía lo malo que era usted. Hasta que comenzó a leer. ¿Sabe que mientras Aarón estaba ahí, Dios le estaba diciendo a Moisés, primer mandamiento, ¿sabes qué, Moisés? No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Esto le estaba escribiendo Dios con su dedo en una piedra. Pero a Moisés, ¿y qué estaba haciendo Aarón abajo? Haciéndose algo que es una imagen de algo que había abajo en la tierra. ¿Cuántos alaban al rey? Amén. Porque Aarón no tenía lo que tenía Moisés. En el preciso momento que Aarón está haciéndose ese becerro, Dios le está escribiendo a Moisés su guía. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, grande, celoso, que visito la maldad de sus padres hacia sus hijos desde la tercera y cuarta generación. Amén. Usted sabe que cuando usted no tenía a Cristo, cuando usted no tenía la palabra, usted adoraba cualquier muñeco, usted adoraba cualquier cosa. Y detrás de esas cosas está gente simplemente que dice ser cristiano, pero que no tienen una guía, que no tienen una palabra, que no tienen al Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, no se les ha revelado la luz. Y siguen ahí haciendo lo mismo. Yo soy cristiano, pero aquí hay algo malo, dice usted. Porque estas personas viven en pecado. Y es que usted entiende lo que se le reveló a Moisés. Hoy detrás, iglesia, quiero enfocarme en esto. ¿Por qué? Porque detrás de la iglesia hoy en día es normal ver la fornicación, pero eso mismo le estaba diciendo Dios a Moisés: no fornicarás, un mandamiento. Y detrás de cada persona que usted ve en pecado, usted dice, pero esta persona no conoce a Dios. Es un término que usamos nosotros, el no conocer a Dios. ¿Es por qué? Porque está practicando un pecado que se le dio a Moisés, que abomina a Dios. Y el practicar el pecado, dice la palabra, es del diablo. Nosotros no practicamos el pecado, el pecado nosotros lo aborrecemos. Aunque estemos en pecado, aunque lo practiquemos, eso es algo de por inercia que usted y yo hacemos porque estamos vivos y estamos presos en un cuerpo que es una cárcel para nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estamos aquí, pero queremos estar con Cristo, queremos estar allá, y Él al final trompeta, dice su palabra, transformará el cuerpo de la humillación que hoy tenemos, que es la carne, que arrastra el pecado, y los transformará en un cuerpo glorificado. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Quién vive, iglesia? Por los siglos de los siglos. Detrás de estas personas, simplemente imagínate, no mentirán, Moisés, aquí está escrito con mi dedo. Y usted dice, ¿y cómo hay personas? Es porque no han entendido, son cristianos pero no han entendido, no han leído que Dios aborrece. Al Dios que me amó, al Dios que me compró con su sangre, aborrece la mentira. Y eso se le estaba dando arriba a Moisés. Pero abajo el pueblo se corrompía, haciendo becerros, haciendo imágenes, tomando guaro, haciendo fiestas. Porque allá Moisés estaba en oración con Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Usted puede entender que las armas, cuando Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es que el mismo Dios que tuvo Moisés ahí, el gran yo soy, es el gran yo soy que se manifestó a su corazón y te dice hoy en día, mi hijo eres tú. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Usted, si no es a través de la gracia de Jesucristo, que te trajo de la cantina donde estaba metido, te trajo de los vicios donde estabas practicando, usted no conociera nada del Señor, usted estuviera simplemente yo cayéndole mal, mas ahora usted me ama porque soy su hermano, porque tenemos un mismo Padre en común, que es nuestro Padre Celestial, y eso es a través porque Cristo te ha comprado a precio de sangre y te ha trasladado de las tinieblas a la luz de Él.
aleluya. Porque si no, estuvieran cayéndole mal. Y mira el pastor, y mira la familia que tiene, y mira ese hijo en vicios, y mira este. Y eso son lo que usted oye. Amén. ¿Y yo qué culpa tengo? Sí, Señor. Si él tiene una muralla en su cabeza que debe ser derribada a través de Jesucristo. Amén. Amén. Dios. Cuando usted es mi hermano, usted me ayuda, usted a clamar a Él. Amén. Usted me ayuda y dice, yo sé que mi Redentor vive y que ese hijo perdido en droga lo levantará del polvo y será testimonio para otros, porque el mundo de hoy necesita testimonios de esa índole. Porque era peor el ladrón que fue allá, que fue crucificado allí a la par de Jesucristo. Era también un piedrero, era un mentiroso, era un malhechor, era un ladrón. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre. El cielo no se diseñó para salvos. El cielo no se diseñó para buenos. El cielo se diseñó para personas compradas con la sangre del Cordero. Amén. El cielo se diseñó no para buenos, porque usted no entraría al cielo, y mucho menos yo. El cielo van a entrar las personas que han recibido a Jesucristo en su corazón y que agradecidos por la gracia que se manifestó, corren hacia Él a recibir una palabra de Dios. Por lo que se está ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. ¿Usted entiende cuántos Aarón hay? Sí, amén. Quiero que usted entienda que Aarón, después de eso, Aarón fue sumo sacerdote en el templo. Pero al principio no tenía guía, por eso la guía es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Quiero ir más adelante porque quiero compartir un verso poderoso que le va a dar a usted luz, un poco de luz para lo que hizo Aarón, porque quiero decirle algo. Si usted hubiera sido Aarón, quizá en este momento de la prédica, quizá usted dice, qué bárbaro Aarón, qué bruto Aarón, ¿cómo es posible? Si yo hubiera estado ahí, dice usted, yo hubiera estado ahí a la par de Moisés orando ahí, a la par de Dios, ahí en el Sinaí arriba. Usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismito que hizo Aarón, porque no había guía, no había ninguna guía, no había ningún GPS, no había ninguna brújula, porque esa brújula es a través de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra la traía Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Gloria a Dios. Dice en Romanos 5:13. Quiero que escuchen esto, por favor. Miren lo que dice el apóstol de los gentiles, el apóstol suyo y mío, el cual escribió cosas poderosas. Romanos 5:13. ¿Lo tienen? Si no se lo leo, usted puede apuntarlo. Dice así. Quiero que escuchen. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Escucharon esto, iglesia? Amén. Bueno, voy a leérselo otra vez. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Es que la ley es bruja. Dios no puede castigar a alguien que no conozca su palabra. Dios no puede castigar a alguien que sea ignorante, que no sepa nada. Por lo tanto, no podía castigar a Aarón porque no había ley, no había palabra, no había guía. Y lo que hacía Aarón era porque no tenía la brújula, porque no tenía la guía del evangelio, la guía de la palabra. Igual que como está el mundo hoy. Les llevamos el evangelio diciéndole, mira, es la única solución, Jesucristo, para ustedes. Es la única solución. Amén. Y tienen que creer en Él. No solo para ser salvos, sino para que Él pueda restaurar su vida, pueda regenerarte. Amén. Porque donde no hay ley no se puede inculpar de pecado.
Eso es importante que usted lo sepa, iglesia. ¿Por qué? Porque usted puede entender lo que pasó el pueblo de Israel y usted dice, murmuraban, hacían todo esto, pero es que no tenían una guía que usted tiene hoy. Usted tiene 3 Biblias, una con lenguaje actual, otra aquí y otra allá, y las tiene una abierta acá. Y tal vez no tiene mucho tiempo para leerlo, no le dan ganas de leerlo, tiene pereza de leerla, o no sé cómo será usted. Pero ese es el único método para conocer a Dios. Y cuando usted conoce, ¿sabe que la prueba le viene a uno por el conocimiento que tenga de la palabra? ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en los zapatos míos porque he recibido pruebas tan grandes que si no clamara a Dios y he llorado con lágrimas casi de sangre delante de la presencia de Dios, porque he entendido en ese momento que las pruebas que han venido a mi vida han sido tan tremendas que yo digo, habrá una persona en el mundo, un cristiano en este momento, que esté atravesando por una situación tan difícil? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ver que mi ministerio fue manchado, ver que mi familia ha sido manchada por hijos rebeldes. Gloria a Dios. Ver todo esto y meterme a la presencia del Señor para saber, Señor, ¿y qué de mí? ¿Me tienes en tus planes? Todavía no, todavía me tienes en tu propósito. Gloria a Dios. ¿O me has desechado? Gloria a Dios. Y recibir una palabra de Dios para decirme, ve y dice esto porque yo estaré contigo. Gloria a Dios. Santo su nombre. ¿Quién vive, iglesia? A Cristo sea la gloria. Hoy son necesarios esas cosas. Vivimos los últimos tiempos. Iglesia de Jesucristo, vivimos el último tiempo. Amén. Y habrá prórrogas de parte de Dios entre situaciones diversas y adversas que esté atravesando el mundo, como plagas y todas esas cosas. Porque todo este virus que todavía estamos atravesando, que en este momento se van suavizando, simplemente Dios se hace un lado y lo envía, ¿sabe para qué? Para suavizar un poco el corazón del perdido. Y que se pueda detener y pueden estar atentos a ver qué dice ese predicador loco que está en el internet. A ver qué es lo que dice. Pero entre una situación difícil, entre un virus y otro, esto no se va a acabar. Y habrán prórrogas porque tiene que cumplirse la palabra que Jesús dijo en Mateo 28, de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Y este evangelio será predicado en el mundo entero y después vendrá el fin. Amén. No puede darse el fin sin que se predique el evangelio. Y habrán situaciones muy difíciles, pero este mundo va a empeorar. Ahorita otra vez se está endureciendo el mundo porque creen y ya esto pasó. No va a pasar. Santo su nombre. Hace 5 meses Dios me dio una palabra que se iban a morir una infinidad de pastores porque estaban predicando un evangelio diferente, y en algunos casos la mayoría de ellos eran pastores que en verdad ya no podían seguir con el ministerio porque no podían cumplir con los requerimientos que tiene Dios, porque el mundo va a entrar en una violencia tremenda, en una maldad tremenda, y son pastores muy buenos de corazón que no han lidiado con lo que ha lidiado uno. Y que Dios se los iba a llevar. Y comenzaron a morirse uno tras otro. Comenzaron a irse con el Señor. Y yo le decía a Mari, mire lo que está pasando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el Señor, no haré nada sin antes revelarlo a mis siervos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Al último rincón de la tierra. Amén. Uno tiene que entender los tiempos que estamos viviendo. Uno tiene que entender todo lo que se está dando en este tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. ¿Saben que una de las últimas profecías de Jesús es que la maldad se iba a multiplicar? Y Jesús dice, vendrá un tiempo en que van a decir las mujeres, bendito el vientre que no dio luz. Hoy usted tiene tropiezo por sus hijos. Y usted quisiera verlos de pie a los pies de Cristo. Usted dice, esta maldad que Él tiene para mí es difícil y me hace entrar quizás en un momento de poca fe. Quizás a veces mi fe se ve de alguna manera azotada por esto, porque no puedo lidiar con lo que está pasando esta persona. Es una persona totalmente insensible a la voz de Dios. Una persona totalmente insensible al padecimiento, al dolor de la familia. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Jesús hablaba de eso.
Por eso ya el Espíritu está diciendo, y la iglesia de Cristo está diciendo, ven Señor Jesús, porque entiende que solo Cristo puede lidiar con esto que se está dando hoy en el planeta Tierra. Gloria a Dios, santo su nombre. Usted no puede solucionar nada. Yo no puedo solucionar nada, pero el Señor sí. Amén. Él vendrá a reinar con vara de hierro en 1000 años aquí en la tierra. En ese tiempo, todo será una bendición de Dios. Pero en este momento usted tiene una prueba difícil, que es su familia, que es la incredulidad, que es la frialdad, que es la maldad que se está dando en este momento. Una persona, ¿saben una cosa? El conocimiento de la palabra que Dios le da a uno, el escudriñar, el saber qué tiempos se están viviendo, es lo que hace que uno se sostenga a los pies. Que es lo que se aferre a la palabra. Porque yo entiendo y he entendido que, ¿saben una cosa? Que Cristo viene pronto. Amén. Y que para muchos se ha tardado más bien. Pero es difícil. Es difícil. Quiero contarles un testimonio porque quiero terminar con esto. Dios me desvía un poquito, pero es que sentí en mi espíritu hacerlo. Estamos hablando de las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que van a ser derivadas, y eso no va a ser con las chichas suyas, porque los mismos discípulos de Jesús en su momento pensaron así y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos a caer fuego del cielo para que destruya esa ciudad? Y el Señor le dice: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces queremos hacerlo de esa manera, predicamos, pero no los entienden, no quieren, y queremos de alguna manera hacer lo que hacían esas personas. Gloria a Dios. Y esas barreras, esas murallas que el enemigo ha levantado en las mentes y en los corazones, solo se caen cuando hay un pueblo que clama, cuando hay un pueblo que ora, cuando hay un pueblo que comience a proclamar el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Hace escasos 22 días que el Señor me permitió morir y salir del cuerpo. Esto en este año me ha pasado 2 veces. He sabido lo que es morir literalmente. Pero le cuento la segunda vez. Estoy yo ahí cuando yo siento completamente un dolor tan grande en mi cuerpo. Y era mi alma saliéndose del cuerpo. En ese preciso momento yo comienzo a abandonar el cuerpo, el cual no quería, porque yo quería, igual que todo el mundo hace, querer aferrarme a esta vida. Y yo comienzo de un momento a otro, ya me desprendo, no siento dolor, y comienzo a levantarme con un tremendo ejército en el cielo. Se escucha, iglesia, se escucha una tremenda trompeta, pero eso fue un sonido estrepitoso que ensordeció el mundo entero. En ese momento hay un terremoto tan gigantesco que no hubo persona en el mundo que no se paralizara y comenzar a elevar su mirada, porque un ejército del cielo comenzaba a levantarse. Era la iglesia que había sido arrebatada y comenzó a levantarse así, y yo comencé a salir del cuerpo y comencé a levantarme. Y comencé a levantarme, y yo veía como los demonios que estaban tan cerca de las familias, demonios ahí pelando los ojos al cielo, ver la iglesia que se levantaba y la luz de Cristo que había iluminado toda esa iglesia, y los demonios habían sido iluminados y pelaban los ojos aterrorizados por el acontecimiento que había sido dado. Y yo veía en ese momento, y la iglesia se le abrieron los ojos espirituales para poder ver el reino de las tinieblas que nos estaba atemorizando, que estaba atando a los hijos, a su familia, y eran demonios que estaban ahí atormentándolos. Y demonios que los tenían a los hijos así agarrados, y porque eran esos demonios los que estaban agarrándolos, y los demonios eran los que hacían que esos hijos se corrompieran. Y en ese momento yo estaba siendo levantado, y yo estaba en un verdadero, porque yo decía: Señor, verdaderamente el día antes me acosté orando al Señor por una prueba muy difícil que estaba atravesando, y yo quería irme con el Señor. Pero yo decía, pero no quiero irme, porque yo necesito también clamar, yo necesito unirme a orar, porque hay un mundo que hay que predicar el Evangelio, hay un mundo que hay que orar. Amén, amén. Y es un debate que uno tiene entre quedarse con el Señor Jesús y quedarse aquí en esta tierra, porque todavía es un requisito y un requerimiento de parte de Dios que usted esté aquí en este mundo.
Y yo estaba ahí diciéndole al Señor, Señor, ya verdad es que no quiero huir de la batalla, no quiero huir de la guerra. En ese momento comencé a descender otra vez y comencé a volver otra vez al cuerpo, pero supe lo que fue estar muerto. Desperté a mi esposa, desperté a Mari en ese momento. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Me enseñó algo poderoso, que solo nosotros como iglesia de Cristo sabemos lo que se está moviendo ahí. Iglesia de Cristo, hay un reino espiritual de maldad que ha puesto fortalezas en las mentes y en los corazones del mundo. Y que eso solo se puede caer cuando hay una iglesia que clama a Dios. Cuando hay una iglesia que se humilla en la presencia de Dios. Cuando hay una iglesia que dice, ya basta de estar recibiendo, pensando en tantas cosas materiales, sino pensando en mis hijos, pensando en que no van a estar en el lago de fuego por una eternidad, sino que van a estar en el cielo alabando y glorificando al Cordero de Dios. Porque ya no hay mucho tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. El conocimiento, dice Pablo en 2 de Corintios, contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas barreras, esas murallas se levantan en el mundo para no entender. Hoy hay cristianos también de la misma manera que ni quieren entender ni quieren leer porque no quieren conocer a Dios. Y están como Aarón hoy levantando imágenes y besándolas y están haciendo todo porque no conocen, no tienen una guía delante de Dios. Y viven peleándose en el trabajo, viven haciendo esto aquí de la misma manera y ya no se puede identificar verdaderamente si este es cristiano o está el mundano, porque a veces actúa más justamente aquel maldiciente que aquel cristiano. Y hay una iglesia que se debate hoy, que ya no quieren ni congregarse. Hay una iglesia que ya hoy entiende de Jesús lo que le plazca la gana, entiende de Dios lo que le parezca a ella. Y ya no voy a la congregación porque no me interesa lo que me va a decir el pastor, no me interesa eso, porque hasta el temor de Dios ha desaparecido. Se alaban al Rey de Gloria. Iglesia de Jesucristo, todo comienza cuando hay alguien que crea. ¿Cuántos de los que están aquí creen? Es que hubo 12 apóstoles ahí, a excepción de Judas que se fue, pero hubieron creyentes que dijeron, sí Señor, yo voy a ir, envíame a mí. Esas personas, escuche bien iglesia, esas personas son los que hoy en día, ¿saben por qué el evangelio no es creído en el mundo? Porque el mundo tiene mucho conocimiento de lo que es terrenal, pero no tienen conocimiento de Dios, y al mundo no le puede caber en su corazón que hubo alguien que pagó el precio por mi pecado, que hubo alguien tan sencillo que yo no tengo que hacer nada para recibir eso, simplemente recibirle en mi corazón. Y no puede caberle eso porque el mundo cree que tiene que hacer algo. Y no quieren conocer al dador de la vida y no quieren conocerlo. Amén. Y resulta ser que no entienden. No, es que no puede ser tan sencillo. ¿Y saben por qué? Porque el mundo tiene mucho conocimiento y se les olvida echar la mirada atrás y ver aquel montón de alfabetas pescadores impartiendo el evangelio a toda criatura y vaciando los templos, porque entendieron que Dios tenía que estar en la calle, que Dios tenía que estar en los cafetales, que Dios tenía en todo lugar, porque en todo lugar tenía que adorarse en espíritu y en verdad. Y aquellos hombres de Dios, aquellos hombres inalfabetos que no tenían letras, fueron capaces de impregnar el mundo del evangelio de Jesucristo. A Él sea la gloria. A Cristo vive, iglesia, a Él sea la gloria. Y eso no les cabe en la mente. Hoy hay muchas profesiones, hay muchas maneras, métodos para aprender ahí en las universidades, diferentes carreras, pero todas ellas llevan por un camino diferente al que Dios ha trazado. Termino aquí, iglesia. Quiero que usted cierre sus ojos porque quiero orar por usted. Bendito sea el Señor, Dios de la gloria, que nos ha bendecido con toda bendición. Sabemos que el Señor puede levantarse en muchas religiones, pero todas aquellas están apartadas de la verdad, así como Aarón, levantando muñecos, becerros, terneros y cuánta cosa hay, que simplemente lo hacen porque no tienen la guía de la palabra.
Hoy, Señor, aquí hay un pueblo redimido con tu sangre preciosa que sabe y entiende que todo lo que tenemos lo debemos a ti. Pero hoy estamos orando simplemente, Señor, por esas personas que todavía se aferran a un poco de agua, a un poco de aceite de la unción, a un poco de métodos que son simplemente naturales. Y no se aferran al Espíritu Santo, que es el verdadero aceite que se derramó en la iglesia. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que toda barrera y muralla que se haya levantado en el corazón y en la mente, no solo del incrédulo, sino del creyente, y que están ahí diciendo: soy cristiano, pero tengo una fortaleza en mi corazón, tengo una fortaleza que no me permite avanzar. Ruego por ellos, en el nombre poderoso de Jesús, en el cual se doblan todas las rodillas, y pido que las barreras se caigan, y envío una palabra de liberación, una palabra de libertad en el nombre de Jesús, para esas familias que todavía son presas del dolor por tener una persona con vicios, esas personas que están presas de una enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, el mayor problema no es el cáncer que te afecta y te trae dolor a tu cuerpo. El mayor problema es el cáncer que hay en tu corazón, es el pecado y la lepra que hay en tu corazón y en tu alma. Recibe a Jesucristo hoy, iglesia. No dejes para mañana, no dejes para mañana. Decirle al Señor: ven a mi corazón. Sabes que no tienes que traer dinero, sabes que no tienes que traer nada a la presencia de Dios, solo tienes que traer un corazón contrito y humillado delante de Dios y decirle al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo: quita mi pecado, borra mi rebelión. Amén. Libre soy. Damos gloria al Dios de la gloria. Bendice este pueblo precioso, Señor. Bendice este pueblo amado, Dios. Y oro, Señor, para que podamos entender que no es a través de pleitos, no es a través de decir malas palabras, no es a través de esas cosas, Señor, sino es a través de recibir las armas que tú nos has otorgado para poder vencer todo reino de las tinieblas. Y toda argumentación que el diablo presente a través del mundo, a través del intelecto, la sabiduría terrenal diabólica, que hoy se han levantado, Señor, que está atentando contra el conocimiento de Dios, para que las personas no conozcan a Jesucristo, sea derribado. Toda muralla, así como Jericó se cayó, en el nombre de Jesús comienzan a caerse toda muralla de la mente, del corazón, de esta religiosidad, Señor, popular, que hoy abunda en el mundo entero. Mi casa yo te serviré, en el nombre de Jesús. La Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios me hizo libre, murió la muerte por mí, libre soy, libre soy. Dios, libre soy, libre soy en tu nombre, Señor. Hay una iglesia de Costa Rica que tiene que ser libre. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Soy libre. Alaba a Dios. Gloria. Alaba a Dios, bate las manos al
cielo decir: soy libre en Soy Jesús. libre, no hay más Soy libre condenación. en Cristo Jesús. No hay más Soy condenación. libre en Cristo Jesús. Somos Y libres, así como Señor. Aarón pasó de ser un Somos idólatra a ser un ministro en el Somos templo, libres. No hay así más mis hijos van a pasar de los vicios a ser ministros en el templo de Dios. Así mi Amén. familia, digo, usted comience a profetizar Amén. sobre tu Casa, familia. yo te Yo declaro sobre mis hijas, sobre mis hijos. Hoy yo Amén. profetizo que ellos serán los servidores familia, futuros de parte de Dios. Ellos por son el los mundo Josué que van a entero, venir, Señor, que van a por los venir gobernantes, después de los Moisés. para que sean Ellos van a libres. ser los que van a conducir la iglesia, Toda los que cadena, van a maldición. conducir en el templo la adoración y la alabanza. Porque yo sé que nuestro Redentor está Amén. vivo y que del polvo levantará a los que han Aleluya. caído. Porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces Dios le levantará. Aleluya. Amén. A Jesucristo sea la Aleluya. gloria. Denle un Amén. aplauso al Rey de Gloria, Rey de Reyes, Señor de señores. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es su nombre. Amén. Santo es su nombre. Gloria Santo sea es su para nombre. Aleluya. Que En el Señor les Cristo no hay bendiga rica y condenación. abundantemente. Nos vemos Somos el libres. siguiente domingo en el nombre poderoso de Jesús. Esperando que Amén. estén bien. Gloria a